Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker una vez más, compartiendo video demostrativo con todos ustedes. Y en esta ocasión, este video va a estar dedicado, enfocado prácticamente para las nuevas generaciones que no les tocó usar equipos antiguos. En este caso, concretamente lo que es una máquina de escribir mecánica. Mucho antes de los smartphones, laptops, iPads y demás. Mucho antes de todo eso existieron las máquinas de escribir mecánicas. Y la que estamos viendo a cuadro se trata de una Smith Corona, modelo Super G, edición o diseñada por el ingeniero Ghia, ¿ok? O bueno, mejor conocido como la carrocería Ghia. En aquellos años, en 1970s y mediados de, muchos carros, sobre todo de la marca Ford, empezaron a salir con versiones de sus autos modelo Ghia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que eran ediciones de lujo, eran ediciones especiales porque traían acabados con más detalle, estilo pues europeo, ¿ok? Eran ediciones especiales porque fueron precisamente como lo indica aquí, diseñadas por carrocería Ghia, que era en uno de los mejores y de aquella época reconocidos de Italia, ¿ok? Entonces, bueno, pues esta máquina de escribir fue diseñada precisamente por ese ingeniero de Italia, Ghia, y pues como pueden ver, cubierta la máquina se asemeja como lo que sería un auto sport, ¿ok? Y pues la combinación de colores muy ad hoc de la época, ¿ok? Este modelo de máquina de escribir data de 1970, es decir, ya tiene fácil más de 50 años y aún así todavía se puede escribir en ella. Eso es lo que vamos a dejar demostrado en este video y vamos a hacer una explicación de cómo era escribir en esta máquina. Bueno, vamos a comenzar con remover la cubierta. Antes de remover la cubierta, les voy a decir que dicha tapa tiene un problema en lo que es los seguros, por lo cual no se recomienda usarla, bueno, no se recomienda transportarla a pesar de que trae su manija extendible. Ahí está la manija extendible. No se recomienda transportarla en este caso porque los seguritos no logran enganchar bien, ya que tiene roto los dos lados. Entonces solamente va a servir como protección para evitar que le caiga polvo o alguna otra contaminante, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta eso, pues bueno, vamos a abrirla. Ahí está. Es un modelo que fue hecho 100% en Reino Unido en aquella época. En la parte posterior, aquí nos lo indica, fue hecho en Reino Unido. Igual la cubierta que acabo de remover, que es de plástico, también hecha en dicho país, ¿ok? Bien, entonces estamos viendo la máquina, a pesar de tener más de 50 años, la verdad está muy bien, luce muy bien. Tal parece como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Sí tiene algunas zonas las cuales, déjenme subir un poquito aquí la cámara. Ahí está, ahí lo vamos a dejar. Tiene algunas zonas en las cuales muestra signos de ligera oxidación. Cuando digo ligera oxidación es superficial, no es de que el metal ya esté todo carcomido, sino que es ligero, ¿ok? Y eso se debe a que esta máquina lamentablemente pues estuvo en situación de abandono, de descuido, ¿ok? Entonces, bueno, a pesar de ello, por ejemplo, esta pieza que estamos viendo aquí al fondo, ese como medio abanico, fue removido al igual que otras piezas que lleva en la parte posterior para aplicarles limpieza y hacer unos ajustes. Cuando digo ajustes, se tuvo que remoldear, doblar un poco ciertas láminas para poder que precisamente la cinta no se entrampara y pues poder escribir bien, porque ese era uno de los problemas que tenía, que la cinta como que se enredaba, se entrampaba y también estaba con pelusa, estaba sucio y pues todo ello contribuía a que no funcionara bien.
De igual forma, se recomienda, si ustedes así gustan, adquirir una cinta nueva, sería de mucha ayuda, ¿ok? Hay cintas a un solo color, en este caso viene ya con una cinta bicolor, que es en rojo y en negro. De hecho, esta máquina tiene esa característica que podemos elegir si queremos escribir en rojo o en negro, o simplemente no escribir en ningún color. Aquí vemos este selector, entonces aquí la tecla de Tab me tapa un poquito, pero vemos que debajo de ella está un círculo rodeado de blanco, que es para escribir en color negro. Luego le sigue en un círculo blanco, que es escribir sin ningún color, es decir, completamente transparente en blanco. Y por último, seleccionar escribir completamente en rojo. Vamos a dejarlo así en color negro. Y del otro costado tiene un interruptor o una palanca selectora muy similar, con 3 posiciones, LMH. Esta es la única palanca de la máquina que, la verdad, no importa en qué posición tú la coloques, no va a hacer ninguna diferencia. Posiblemente sí tenía alguna función, y quiero entender que tal vez se refiera a la intensidad de la letra al momento de escribir, que es low, medium y high, ¿ok? Que sería nivel de intensidad bajo, mediano y alto. Sin embargo, en este modelo, concretamente, al parecer, se ve que se desconectó algo, o no sé la verdad si así haya venido ya desconectado, porque hay muchos equipos que traen ciertas funciones pero no vienen activadas. Desconozco si en este caso haya sido intencional que no haya estado conectado a algo, o simplemente se desconectó, ¿ok? Pero bueno, entonces otra característica que tiene muy suave este equipo es el avance de espacio. Antes, y en la mayoría de máquinas de escribir, si tú querías avanzar espacios en la redacción, tenías que darle varias veces la barra de espacio. En este modelo, lo que tienes que hacer, si quieres recorrer rápido y no estar pulsando varias veces, tú vas a aplicar Power Space y listo. Ahí te vas a avanzar varios espacios sin necesidad de estar haciendo esto, ¿ok? Entonces, eso es una característica muy suave que tiene esta máquina y me llamó mucho la atención, lo cual se me hace muy suave. Tiene esta palanquita que sirve para dos cosas. La primera de ellas, por ejemplo, aquí ya se acaba el renglón, entonces lo que tenemos que hacer es regresar, pero si tú usas esta palanca y la recorres, va a hacer dos cosas. Vas a recorrer, y al mismo tiempo el rodillo de goma o de hule que está aquí, esta palanca hace que avance o suba un espacio dependiendo del ajuste que tengas. Aquí arriba tiene un interruptor también con el que acabamos de ver, perdón. Y ese interruptor, déjame ver si alcanza aquí el zoom, yo digo que sí. Ahí se ve, mira. Este interruptor que está aquí, que donde se ve el número 1 y 2, este es para indicarle si quieres avanzar un espacio o quieres tener doble espacio separado entre cada línea. Ok, entonces yo ahorita lo tengo separado un espacio. Entonces, cuando tú recorres con esta palanca, aparte de que ya regresaste, el tren, bueno, no sé si sea el nombre correcto, pero ya lo regresaste para volver a escribir, recorrió o subió un espacio. Ok, entonces por eso yo digo que es para dos funciones. Ok, entonces por ejemplo va otra vez, 1, ahí se escucha el ruido, pero si yo le cambio a 2, escuchen, 1, 2, y hasta ahí llega. Ok, 1, 2, es decir, si yo le doy todo corrido, va a avanzar dos espacios, es decir, va a subir dos líneas. Y si tú le regresas a 1, 1, ok,
ok, 1, hasta ahí. Entonces para eso es este interruptor. Tenemos dos interruptores más muy similares. El que le sigue ahí cerca del 1-2, mira, vemos el 1-2 que ya les mencioné. Vamos a ver este otro interruptor, lo bajamos, lo movemos hacia abajo, y lo que nos va a permitir, por ejemplo, vamos a poder mover el rodillo de goma libremente, ok. Por ejemplo, mira, yo voy a recorrer el tren. Aquí tiene una palanquita por acá atrás, lo muevo hacia adelante y me va a poder permitir desplazar el tren, mira, hasta el punto que yo quiera, ok. Suelto y ahí se queda, ok. Entonces en esta parte tiene una perilla, igual en el otro costado también tiene una perilla, ok. Entonces cuando tú tengas el interruptor hacia abajo, el mango se va a mover libremente y no vas a sentir que embona o engrana con nada, ok. Pero si tú lo mantienes hacia arriba, va a suceder lo siguiente, ok. Vamos a sentir que está avanzando renglón por renglón, ok. Ahí vamos a estar avanzando renglón por renglón. Entonces cuando quieres mover la hoja, o digamos que tú ingresaste la hoja pero quedó un poquito chueca o descuadrada, entonces aflojando lo que es el rodillo y también posiblemente aflojando lo que es este otro interruptor, vamos a poder mover un poquito la hoja para que ya quede correcta, que quede bien alineada, ¿ok? Entonces en aquel costado también tenemos otro interruptor tipo palanquita, y este otro va a servir precisamente para lo que es aflojar. Mira, va a servir para aflojar lo que es este mecanismo. A ver si por el ángulo de la cámara me permite. A ver, vamos a ver. Ahí está. Aquí sí lo vamos a poder ver. Mira, por ejemplo, ahí está, ahí, ¿verdad? Ok, vamos a aflojar el... Ok, vemos aquí hay una lámina, y esta lámina se va a encargar de guiar la hoja para que tome su curso y se pase por donde tiene que pasar. Esto precisamente es digamos que es una pieza para pisar el papel y mantenerlo en su lugar. Entonces también nos sirve para como guía, una regla, pero esta lámina va a servir precisamente para que el papel se mantenga lo más pegado posible al rodillo y que siga su curso, ok. Entonces desactivas si tú desactivas el interruptor, mira, se desactiva no solamente de abajo sino que de arriba también. Aquí vemos que se mueve esto, y también acá abajo está como más flojo, ¿no? Aquí mira, aquí está aflojado, ahí está aflojado, ahí lo puedo mover libremente, ok. Y si lo activo otra vez, ya no lo puedo mover. Ahí lo estoy moviendo pero ya no se mueve. O sea, lo estoy tratando de mover, pero tanto arriba como abajo ya no se mueve. Lo voy a desactivar otra vez y ahí está libre. Mira, ahí sí lo puedo mover por arriba y por abajo, ok. Entonces ese interruptor también sirve para este interruptor que vemos aquí sirve precisamente para poder acomodar la máquina, perdón, acomodar las hojas, o también puede servir para, por ejemplo, si la máquina tiene algún tipo de suciedad, pelusa, o no sé, que se haya quedado atrapado algún pedazo de papel, tú puedas precisamente darle servicio de limpieza. Entonces lo que pasa es de que las láminas se despegan un poco, y ya con eso ya puedes aplicarle limpieza o remover si es que se quedó algún pedazo de papel, qué sé yo, ok. Entonces para eso es. Vamos a ver también que en la parte de superior, casi hasta el final, vemos como unos botones
parecidos a los que tienen los equipos electrónicos, como barras de desplazamiento, una aquí, la otra acá, y estos botones se desplazan también. Vamos a presionarlos hacia abajo y los vamos a desplazar dependiendo qué tanto margen es el que queremos dejar en las hojas. Ok, entonces para eso nos va a servir esto, para ajustar el margen. Es decir, si tú quieres que el texto sea más centrado o quieres dejar menos margen para abarcar más texto, ya depende de cada quien. Entonces eso va a ser crucial para que la máquina comience a redactar en cierto punto. Mira, por ejemplo aquí yo ya la adelanté. Vamos a hacer un acercamiento. Mira, por ejemplo, aquí va a empezar a escribir exactamente donde yo le indiqué. Pero si yo lo muevo más para acá, entonces obviamente vamos a empezar desde mucho antes. Si yo lo muevo más hacia adelante, bueno, ahorita no me va a permitir porque necesito adelantar más el tren, pero yo lo voy a mover un poco más. Es decir, va a empezar, ahí está, mira, hasta aquí. Ok, ya no empieza desde acá, sino que ya vamos a empezar a escribir. Le estamos dando más margen, mucho mayor margen a la hoja. Ok, entonces vamos a adelantar más el margen. Voy a ir más todavía hacia adelante. Aquí lo voy a dejar en 40 y vamos a regresar. Y precisamente el texto va a comenzar prácticamente a la mitad de la hoja. Ok, entonces aunque tú quieras regresarlo todo, no se puede regresar más porque tú ya le indicaste que la escritura va a comenzar en este punto. Ok, y va a finalizar, precisamente va a finalizar donde está marcado también el otro margen. Okay, ahí vemos, y donde está indicado, ahí va a terminar la hoja. Ok, entonces, ok, eso es a grandes rasgos cómo funciona esta máquina, la configuración del margen, cómo se mete la hoja. Y hablando de margen y hojas, etcétera, ahorita yo lo voy a dejar aquí como aproximadamente en el 10. Bueno, vamos a dejarlo un poquito antes para que no nos robe mucho espacio. Y bueno, este se queda, sí, se va a quedar casi donde estaba. Okay. Ahí está, ahí lo voy a dejar, aquí y acá. Okay. Esta máquina, igual que sus antecesoras, tiene estas costillitas muy suaves. Se me hizo muy curioso ese detalle, no me he dado cuenta hasta ya mucho después que estuve limpiando el equipo. Son un par de láminas las cuales nos va a servir precisamente para apoyar las hojas. Entonces tú vas a meter la hoja, esto es opcional, el que quiera hacerlo y el que no, está bien, no hay problema. Entonces podemos ingresar la hoja, va a salir obviamente así, y para que la hoja precisamente no se vaya a caer hacia atrás, caiga hacia atrás, sino que vaya saliendo derechita, bien bonita. Entonces para eso es estas láminas. Ok, solamente la levantas así y listo. Ok, muy suave. Bien, ¿qué más vamos a mencionar acerca del teclado? Vamos a mencionar cuestiones importantes aquí del teclado. Ya mencionamos entonces lo de los colores. Vamos a mencionar, por ejemplo, cuando queremos regresar espacio por espacio hacia atrás, letra por letra. Mira, por ejemplo, vamos a ver esta tecla que está aquí, esta que parece como si fueran dos cubiertos o dos remos unidos, pero no es así. Es solamente para regresar precisamente letra por letra. Mira, vamos a regresar. Mira, ahí está un espacio, otro y otro. Es decir, pasa mucho cuando está uno escribiendo. A veces puede darse el caso que no diste el golpe suficientemente fuerte o simplemente la letra no se marcó. Entonces tú te puedes ir regresando letra por letra hasta que veas cuál fue la letra que le faltó marcarse o volverla a escribir. Entonces para eso es ese botoncito. El botón que está cerca del selector de tinta, el que dije Tab. Ese Tab no es otra cosa más que la sangría que se va a aplicar al margen de la reacción. Por ejemplo,
Vamos a presionar Tab y ahí le da automáticamente un espacio. Ya empiezas a escribir y si necesitas más adelante le das Tab y te vuelve a dar el mismo espacio. Ahí está otra vez. Listo, ok. Son espacios cortos que se le da al texto, ok. Y vamos a ir con otra función. En este caso, para los que no saben cómo activar minúsculas, mayúsculas, y aquí no te lo dice, pero uno lo sabe porque ya pasó uno por esto. Pero así como está ahorita, si nosotros escribimos cualquier letra, se van a escribir en minúsculas, y en el caso de los numerales, se van a escribir precisamente los números. ¿Por qué esa cuestión? Bueno, en minúsculas, los números o caracteres, los caracteres que están en la parte de abajo, ya ven que está, por ejemplo, mira, el número 5 y arriba el símbolo de porcentaje. Entonces, así como está ahorita, se van a escribir números. Pero si aplicamos mayúsculas, se van a empezar a escribir los símbolos que tengan cada uno de las teclas. Lo mismo acá, si hay signos de puntuación, entonces se van a escribir solamente los que estén en la parte de arriba. Pero ahorita están minúsculas. Para poder dejar mayúsculas, tendríamos que presionar ya sea este botón, ¿ok? Ahí aplicas. Por ejemplo, si quieres escribir un nombre de persona, la primera letra es mayúscula, entonces le dejas este botón que viene a ser lo que actualmente se conoce como Shift, ¿ok? Shift temporal, y si quieres escribir todo el nombre o toda la frase en mayúsculas, lo que vas a hacer es Shift bloqueo, ¿ok? Y ahí ya está configurado para escribir todo absolutamente en mayúsculas. Lo mismo va a pasar con los numerales, se van a escribir puros símbolos, ¿ok? Para desbloquear mayúsculas va a ser necesario solamente presionar este botón y ahí está liberado, ¿ok? Entonces, bloquear mayúsculas, listo, desbloquear. Aquí no podemos desbloquear con este, tiene que ser forzosamente el que tiene al otro botón pequeñito por un lado de él. Y ahí está, ¿ok? Entonces, de esa manera se escriben mayúsculas y minúsculas en este equipo, ¿ok? Bien, vamos a mostrar un poco lo que es al interior, cómo se ve esto. Alzamos hacia arriba y hacia enfrente, ¿ok? Esta es la cubierta, y en la cubierta nos vuelve a indicar el modelo Super G de Smith Corona, ¿okay? Y todas las patentes registradas, ¿okay? Está. Entonces, brevemente vamos a ver cómo es que está conformada esta máquina al interior. Y lo que les decía, esta máquina estuvo en condición de abandono, tenía muchísimo polvo por dentro y sí requirió bastante lo que es lubricación en varios puntos. Obviamente las marcas de oxidación que se van a ver en las imágenes de la publicación, y mira, algunas por ejemplo de aquí se puede ver, son superficiales. No es que la lámina está carcomida, no llega a ese punto de estar carcomida, ¿ok? Solamente óxido superficial, y lo mismo con algunas piezas como resortes. Toda esta pieza donde ven como líneas, esta pieza es de aluminio, y por ahí corren las lengüetas que están conectadas con el teclado y van a mover cada uno de los martillitos o dedos, como quieran decirle. Por ejemplo, mira, estos que son los encargados de plasmar cada letra, ¿ok? Entonces, aquella pieza que ven ustedes al fondo como un abanico atornillado, medio abanico atornillado, fue desmontado y precisamente se le dio limpieza, se tuvo que hacer unos ajustes, ahí doblar un poquito algunas láminas para poder que la cinta, en este caso mira, está en bicolor, no se trabara, porque era una de las cosas que estaba teniendo. Además estaba sucio, ya tenía pelusa, tenía pues contaminación de la misma situación de abandono, ¿ok? Y se tuvo que ajustar, calibrar para poder que
todos los martillitos que ven ustedes no se quedaran atascados, porque bueno, si lo pones así nomás de vuelta, sin hacer eso, pues se quedan atascados, ¿ok? Bien, vemos entonces que en este caso tenemos aquí ¿cómo se dice esto? Un cartucho, pues una tinta, ¿ok? Es un carretito, esa es la palabra que estaba buscando, carrete de tinta. Entonces, en este caso va a correr de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, en esta parte casi no te va a decir, no hay un aviso que diga, hey, esta palanca es para esto, no. Mira, esta palanca que está aquí, que de hecho está resaltada un poquito en color rojo, voy a echarle la luz, mira, ahí se puede ver un poco mejor. Ahí se puede ver un poquito mejor que está como, mira, pintada de rojo, ahí está, rojo. Entonces, esa palanca va a servir precisamente para cambiar el sentido de cómo avanza las tintas. Entonces, por ejemplo, cada vez que tú presiones una tecla, va a ir avanzando poco a poquito. El mismo espacio que avanza con la barra espaciadora, por ejemplo, entonces va a ir avanzando un poquito, así. Ahí escuchamos un sonido como de un trinquete, un engrane que está cayendo y cayendo, avanzando cada diente. Entonces, cada vez que nosotros escribamos una letra, va a ir avanzando y toda esta cinta se va a quedar enrollada. Va a llegar a un punto en el cual se va a quedar toda aquí, ¿ok? Entonces, toda esa cinta en algún momento se va a tener que regresar. Entonces, esta palanca sirve precisamente para que el sentido en cómo avanza la cinta, por ejemplo, ahorita está de izquierda a derecha, pero después va a ser de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque cada vez que tú presionas una tecla, tiene que caer en un espacio vacío de la cinta para poder que salga con color, ya sea en negro o en rojo. ¿Ok? Si la cinta no avanzara, entonces simplemente la letra no se vería plasmada tal cual. ¿Ok? Entonces, para eso va a servir. Una cuestión que me pareció un poquito extraño, sí lo voy a decir, es este carrete que está aquí. La verdad, miren, queda flojo y este otro queda perfecto. Ok, a ver, ahorita lo vamos a cambiar de sentido. A ver, ¿es así? Ahí está. Sí. Ok. Ok, para acá. Ahí está, para que no se regrese. Ok, entonces les decía, este carretito que está aquí, en mi opinión, no estoy muy convencido si sea el original de la máquina. ¿Por qué? Porque sí difiere con respecto a este. Mira, este queda perfecto, ensambla perfecto, bien. Entra justo, no crean que entra flojo. Pero este, sinceramente, no encaja en nada. O sea, sí entra, sí se mantiene en su lugar, pero miren, baila. O sea, se tambalea y no se siente que embona en ninguna parte. Y este sí queda perfecto. Entonces, posiblemente sea de otra máquina o sea de algún otro dispositivo, pero sí tengo mis respectivas dudas de que sea el original de esta máquina. ¿Ok? La máquina sí venía tal cual, pero tiene esa cuestión. Entonces, por ejemplo, ahorita acabo de decir que la cinta va a avanzar de izquierda a derecha, pero cuando ustedes quieran avanzarla de derecha a izquierda, no va a ser posible por lo visto, ya que este carrete no encaja bien como encaja aquel, ¿ok? Queda suelto. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es tener que rebobinar manualmente toda la cinta, darle unas vueltas y que toda se regrese, entonces volver a cambiar el sentido de avance y va a volver otra vez a enrollar de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hacer todas esas pruebas, solamente estamos diciendo cómo funciona esto. Entonces, bueno, eso sería prácticamente los principios fundamentales de cómo funciona una máquina de escribir de este tipo, máquinas mecánicas. Entonces, la vamos a dejar así descubierta para que vean exactamente cómo funciona
Y vamos a proceder a hacer otra prueba. Digo, ya había hecho una prueba antes. Aquí tenemos parte del texto, mira, para que se den una idea cómo sale el texto en parte rojo, negro, depende cómo gustes tú, ¿ok? Entonces aquí vamos a usar una hoja de las que tenemos de los envíos. Entonces vamos a alzar este soporte y lo vamos a poner entonces, vamos a poner así, a ver, margen, a ver, sí, lo vamos a poner así, vamos a ponerlo de este lado, al menos doblado, ahí está, ok. La hoja yo la voy a poner, alineada donde empieza aquí apenas el hule del mango, ahí la voy a poner y le vamos a dar enrollar, a ver, ahí está, ok. Vamos a alzar aquí la regla esta y le vamos a dar, a ver, ahí está, ahí quedó listo, ok. Entonces ahorita lo que vamos a, así queda, mira, así queda muy bonita, ya con sus dos soportes o costillas en la parte posterior. Entonces lo que voy a hacer es girar la máquina para que me quede más cómodo y vamos a ir redactando, ok. Ya que de otra forma pues me quedaría la cámara prácticamente en la cara, entonces no puedo escribir cómodamente, ok. Entonces voy a escribir parte del texto, la hoja está en blanco, todo bien. A ver, lo vamos a dejar, sí, lo vamos a poner así más o menos. Sí, ok. Entonces regresamos todo. Listo, ok. Y vamos a escribir, ok, color negro. Bueno, vamos a ponerle rojo primero. Ahí está, ya puse rojo. Mayúsculas bloqueadas. Y vamos a poner, ok, va. Bienvenidos al canal de Buzz Walker. Ok, ahí está. Regresamos un espacio, otro espacio para que no quede junto. Cambiamos el color de la tinta en negro. Y bueno, miren, vamos a darle un acercamiento. Mira, ahí ya escribió en rojo. Al final de todas formas ya les voy a yo les voy a mostrar el texto. Ok, pero ahí estamos escribiendo en rojo. Y la cinta precisamente sigue su curso, no se ha enredado, no nada, todo está bien. Vamos a mostrar un poquito, mira, aquí se alcanza a ver que este carrete, a ver, creo que sí se ve, está vacío, mira, apenas está prácticamente vacío y el otro está completamente lleno, mira. Ok, entonces toda la cinta la va a ir jalando de izquierda a derecha. Ok, entonces vamos a seguir redactando. Ok, bienvenidos al canal de Buzz Walker. Ok, vamos a quitar las mayúsculas. Listo. Ok. Una sola mayúscula. Estamos. Ay, caray. Voy a regresarme. Accidentalmente puse la N en lugar de la M. Ok, estamos. Ok. Haciendo la. Ok, prueba de escritura. Ay, caray. Escritura de la máquina sin guión corona espacio edición día perteneciente a la década de los 70s. Ay, caray. El 7 quedó medio. Le falta más golpe. Ahí está. Apóstrofe, mayúscula y la S. 70s. Punto. Ok. Otra vez. Damos otro parrafito. Bueno, vamos a aplicar una sangría. Ahí está la. Ay, grandísima la sangría. Vamos a regresarlo. Cuando quieras regresar, por ejemplo, y no quieres avanzar espacio, solamente recorre desde acá abajo, porque si le recorres de aquí te vas a avanzar espacios, ok. Entonces vamos a darle sangría con tab y le vamos a poner
Ok. Apoya. Apoya y suscríbete al... Mira, aquí ya me equivoqué. Pisé dos teclas al mismo tiempo y se me entramparon. Okay. Apoya y suscríbete al canal para recibir varias notifica. Ay, ya no me alcanza. Notifica guión. Ahí está. Antes así le teníamos que hacer. No cabía toda la palabra completa y era guión y aparte. Notificaciones de los videos que vamos a ir subiendo próximamente. Ok, punto. Vamos a ponerle muchas gracias a todos. Y a ver, aquí a todos por visitar y apoyar con su like. Ahí está, like, punto. Okay. Saludos cordiales para el... No tiene la ñ porque es inglesa, entonces vamos a poner senior. Ah, caray, a ver. Ahí está, senior. Perverso. Y también para Gabriel. Y aquí no me va a caber también. Vamos a poner mejor otra línea. Marcelo. Ahí está. ¿Sí lo escribí bien? Sí. Se movió un poquito. Ahí está. Venezuela. Punto. Ok. Listo. Vamos a dar más espacio. Ok. Vamos a ponerlo otra vez rojo. Yo soy Gus Walker y te agradezco la atención. Ahí está. Ok. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a regresar negro y vamos a sacar la hoja. Ahí está. Este es el texto que acabo de escribir, miren. Bien suave, ok. Aquí, por ejemplo, algunos errores, aquí me equivoqué. Y aquí encima una letra, pero miren, ahí está el título en rojo, ok. Ahí lo vamos a ver para que puedan leerlo bien, ok. Vamos a ponerlo acá mejor, ahí está. Así se mira mejor, que no haga sombra. Ok, ahí está, mira. Okay. Aquí, por ejemplo, este rojo que se ve aquí es parte del sello, la parte posterior, okay. Pero toda la letra, como pueden ver, está bien. Es un acabado típico, normal de aquella época y de este tipo de dispositivos. Así era como se quedaba plasmadas las letras, ok. Entonces realmente pues es una máquina que, a pesar, escúchenlo bien, de tener más de 50 años prácticamente, todavía está dando batalla todavía, okay. Y si le ponemos, por ejemplo, unas cintas que son pues nuevas, pues va a ser mucho mejor. Miren, la palanquita con la cual yo me recorro para no tener que presionar espacio o el power space, mira, es esta. La mueves hacia adelante, hacia acá. Ahí está, ok. Cuando escuches esa campanita, es decir, cuando tú estás escribiendo, como ahorita, ¿no? Estaba escribiendo y escuchas esa campanada, quiere decir que te debes de poner ya listo e ir recortando o dejando para el próximo renglón la palabra, porque ya no te va a alcanzar a escribir, ok, ya no te va a dar chance de escribir. Entonces, como hace rato tuve que hacer eso, poner media palabra, poner el guión para indicar que sigue la palabra, no es lo que se quiere decir, sino que sigue la próxima línea. Y ya con eso sabes que se te va a acabar el espacio. Esa era la forma de avisar que se te acaba el espacio. Hoy en día no.
Hoy en día te vas así como loquito, escribe, escribe, escribe y la máquina hace todo. Pero en ese tiempo, al escuchar esa campanada tenías que darle espacio y seguir escribiendo. Escuchabas otra vez la campanada y otra vez a darle espacio y seguir escribiendo. Así era como se escribía antes, ¿ok? Entonces aquí recorremos para dejarla aquí alineada bien. Bajamos esto y pues bueno, ahí está. Es una maquinita que la verdad a mí en lo personal se me hace muy padre, muy suave. ¿Ok? Un producto hecho en Reino Unido que la verdad hay muchos productos que aquí en el canal les he compartido que han sido fabricados en ese país y la verdad sí tienen muy buena calidad. Hoy en día ya no hay productos que te puedan aguantar más de 50 años, ¿ok? Ya no existe eso, ya un producto, cómpralo en esta época de los 2020, 23 y te va a durar un par de años, a lo mucho 3 años y ya yéndome muy grande. Sobre todo pasa con los teléfonos móviles, que a pesar de ser equipos caros, entre comillas inteligentes, etcétera, etcétera, no tienen lo que tenían estos equipos. Y créanme que antes de hacer este video, realmente cuando estuve escribiendo en hojas recicladas, me sentí muy bien, aparte de que me vino pues nostalgia de que cuando estaba en mi etapa de estudiante, pues también me sentí muy padre escribiendo en esta máquina porque tiene algo que no lo vas a sentir con una máquina, bueno, con una computadora, con una laptop, no importa si es una Mac Air o lo que sea, de las más modernas, estas máquinas tienen algo que no lo vas a sentir, no lo vas a no te vas a sentir igual con una computadora moderna, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, es muy bonito al final ver, por ejemplo, es muy bonito al final ver, por ejemplo, estos escritos, ¿ok? Que dices, ah, mira, aquí está un escrito, todo muy suave, quedó y lo lees y no sé cómo decirlo, pero tiene una magia este tipo de equipos que pues te hace sentir muy suave, ¿ok? Si no eres mucho de escribir, en esta máquina de repente vas a sacar tu lado poético o de escritor, no sé, porque algo tienen que te despierta mucho el interés de querer estar escribiendo. Entonces, esta era la magia que tenían los productos de antes, ¿ok? Era más como que la relación más directa con el equipo. Hoy en día, pues tienen muchas opciones de compartir, de enviar por correo electrónico, etcétera, etcétera, pero no tienen algo tan especial que estos equipos tenían, ¿ok? Entonces, ese es el chiste de estos equipos, ¿ok? Y para nosotros, por ejemplo, que nos tocó vivir en la época de los 80s, pues claro, antes de las computadoras tuvimos la experiencia de haber usado este tipo de dispositivos y nos fue de mucha utilidad porque ya después, pues lo demás es mucho más fácil, ya computadoras es simplemente aplicar esto, traducirlo a equipos más modernos, entonces tenemos las bases de eso, ¿ok? Bueno, pues ya para no extender más, voy a finalizar este video. Espero les haya gustado, espero haya sido de utilidad. Y pues bueno, en este caso, este carretito yo creo que no es de la máquina porque les digo sí queda así flojito. Este desde luego sí es de ella. Y yo creo más que este no es de la máquina porque tiene un mecanismo para poder soltar la cinta, poderla soltar y, y cambiarle, ¿ok? Entonces es lo más probable que usaron un carrete de otro modelo que era más o menos parecido, o a lo mejor sí era un modelo Smith Corona, pero bueno, era para salir del paso yo creo, ¿ok? Para poder cambiar o desmontar la cinta de lo que es la máquina, mira, por ejemplo, para ello sí es necesario desmontar esta pieza cromada y desenganchar en la parte de atrás hay como unos clips, entonces sí va a ser necesario desmontar esta pieza, desmontar creo otra que está allá atrás y al final al momento de ponerla otra vez tienes que hacer una prueba de escritura y si alguno de estos dedales o martillitos se queda atorado quiere decir que necesita todavía alinear bien
porque hay una abertura, aquí en medio hay una abertura muy precisa, entonces el martillo pasa en medio de esa ranura, entonces si se queda atorada es que está rozando con esa pieza. ¿Okay? Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Espero que haya sido de utilidad, y si fue así, por favor no se olviden de compartir, apoyen con un valioso like, compartan el video, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Ok, se me estaba pasando, dije que lo iba a mostrar para que vean que no es truco. Es una máquina hecha en Reino Unido, mira, ya por último. Es mi Corona Made in England. Ahí está. Ok. Hasta la cubierta viene también indicada que fue hecha en Reino Unido. A ver, una vez aquí, si vamos. Ahí está. A ver, vamos a subirla más. Ahí está. Typewriter and cover made in England. Así más claro no se puede. Ok. Bien, ahora sí, despedimos el video. Muchas gracias a todos. Saludos a las personas que vienen a suscribirse por primera vez. Muchas gracias por ir creciendo ese número de suscriptores. Esperamos que sí sigan sumándose más personas. Y sobre todo, espero que este video haya sido de mucha utilidad didáctica para las nuevas generaciones que no les tocó vivir esa época de los 70s, de los 80s, pero que con estos videos comprenden mejor cómo funcionan estos equipos. Aquí en el canal ha habido personas que me han dicho en comentarios: muchas gracias por el video, ya sé cómo funciona este equipo, etcétera, etcétera. Entonces, a esas personas, muchas gracias por lanzar esa retroalimentación. Bueno, pues yo soy Gus Walker, me dio mucho gusto estar con ustedes. Les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos. Bye bye.